con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nos place estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades para nuestros tiempos. O cuando miramos lo que está ocurriendo en forma política, en forma internacional, vemos alianzas peligrosas constantemente. Vemos que China hace una alianza con Norte Corea con Rusia, con Irán, con diferentes países, y son alianzas peligrosas. Estados Unidos hace alianzas con otros países y todos por una agenda para vivir mejor y traer la paz mundial, pero están listos para fulminarse. Ahora, en el tiempo de Israel ocurría lo mismo. Dos reyes. Veamos. Para ello tenemos que ir a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Y dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Qué interesante la dinámica, ¿no es cierto? Había 2 reinos que después de Salomón y todos los líos que sabemos que ocurrieron, se dividió el reino del norte, el reino del sur, que era Judá, y las 10 tribus de Israel hacia el norte. En el norte estaba el rey Acab, en el sur el rey Josafat. Vemos que eran de la misma sangre judía, pero ocurrió esa división que Dios no aprobaba. Entonces, aquí podemos ver en el mapa la división. Aquí arriba se encuentra el lago o el mar de Galilea, aquí el mar Muerto, está el área de Judá o Judea, y esta era el área de las 10 tribus de Israel del norte. Vemos que estaban rodeadas por los sirios, los asirios más al norte, los arameos hacia el este, y también los amonitas y moabitas. Los famosos filisteos estaban al sur-oeste. Así que aquí podemos entender, también estaban los fenicios. La verdad que el pueblo de Dios estaba rodeado por tremendo poderíos y personas que practicaban religiones paganas con muchas prácticas fetichistas, ocultistas y también sacrificios humanos. Así que vemos que esta parte azul está dominada por un rey inicuo. Aquí, en esta parte amarilla, había un rey que se conformaba a los planes de Dios. Pero hagamos un estudio de ambos reyes, características de los 2 reyes. Aquí, Acab, que duró su reinado del 874 al 852. Y del lado de la derecha, Josafat, 870 al 845 a.C. Este rey fue mentiroso, tramposo, envidioso, codicioso y no respetaba a Dios ni la vida humana.
Fíjate eso. Parece mucho de nuestros presidentes y reyes de la tierra, ¿no es cierto? Así son. El otro rey, que hay pocos en la tierra que podamos decir que se asemeje, Josafat, era un fuerte caudillo militar, temido y respetado por las naciones circunvecinas. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 10 al 19. También era piadoso y humilde. ¿Ves la diferencia? Pero estaban emparentados y tenían la sangre judía. En tu familia tal vez hay una persona que la llaman la ovejita negra. La familia está toda unida, a fin de acuerdo, aman a Dios, pero hay uno que ni cree en Dios, que está puro tomar o de drogas y lo que sea. Pero es la misma familia, así vemos aquí. Entonces, Acab era un idólatra, asesino. Durante su reinado se libró una feroz guerra fronteriza con Siria en la que Israel tuvo pocas victorias, que Dios no los podía bendecir. Y Josafat era un rey que respetaba a Dios, era devoto, como dijimos anteriormente, y reorganizó el ejército en Judá e intentó centralizar el poder político con reformas religiosas y legales. Bueno, con este trasfondo y con este diagrama te das cuenta de qué se trata estos dos protagonistas. Josafat era un buen rey, pero lamentablemente hizo una alianza con Acab. Ahora, ¿por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malvado como Acab? Ahí está la pregunta. ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? ¿Por qué formaron una alianza tan anormal? Debemos entender que Josafat ya estaba asociado con Acab por familia. La alianza familiar se había formado con el casamiento de Atalía, hija de Acab, con Joram, hijo y heredero de Josafat. Y cuando se hacen esas alianzas, tú sabes que una de las dos partes va a caer. Y generalmente la parte más débil. Cuando la hija de Acab empezó con sus dioses, sus creencias, igual que la madre, cuando empezó a prostituirse, estimados, entendemos nosotros claramente que las cosas no iban a ir bien, pero era una alianza. Entonces, vemos nosotros que este hecho indica claramente la amistad que existía entre las dos casas reales en ese tiempo. Así fue que Josafat, rey de Judá, visitó a su homólogo Acab, rey de Israel, y Acab invitó a Josafat a unirse a él. El plan era hacer una guerra contra los sirios, para quitarles la tierra de Ramot de Galad. Los sirios eran un pueblo poderoso, estimados. Lógicamente, Acab no quería pelear la batalla solo. Y Josafat respondió a esa invitación diciéndole: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Notemos que, aunque el rey de Judá tenía muchos soldados bajo su mando, aunque él tenía caballos para usar durante la guerra, él no se aventuró a hacerlo así nomás. Insistió en escuchar primero lo que la palabra del Señor tenía que decir al respecto. Esto nos recuerda lo que claramente dice Proverbios 21:31. El caballo está preparado para el día de la batalla, pero de Jehová es la salvación. Josafat quería asegurarse que Dios le diera un sí o un no. Esto nos enseña algo importante.
Para todo lo que planeamos debemos primeramente saber la voluntad de Dios. ¿Lo has hecho últimamente? ¿Te has acercado a Dios en oración preguntándole qué rumbo tomar? Esto debemos hacerlo antes de embarcarnos en cualquier proyecto. No sea que hagamos algo que no esté sancionado por Dios y terminemos sufriendo las consecuencias. Ahora, Acab estaba desconforme con los profetas del único Dios y Señor verdadero Jehová. Le daba rabia. Él quería seguir los dioses de su esposa, a Baal, a Astarte, a Tamuz. Qué hombre de dura cerviz, ¿no es cierto? Pero para no perder la ayuda de Josafat, llamó a sus profetas, no los de Dios, sino a sus profetas. Es impactante ver que en la historia la palabra Yahvé fue usada tanto por el verdadero profeta de Jehová como por los profetas falsos. Usted puede llegar a diferentes países de Latinoamérica donde practican la santería. Y es interesante que los dioses que tienen nombres cristianos, aunque son dioses africanos. Eso no significa que es un profeta verdadero. Entonces, vamos a ver la palabra consulta. Y para ello, pasemos a la pantalla. Acab trajo a 400 profetas falsos. Señores, Dios nada más necesitaba uno por vez. 400, eso muestra inseguridad. Eso muestra que la religión de este Acab era inestable. Y estos números eran para impresionar a los otros paganos. 400 profetas falsos que usaban el nombre de Jehová para profetizar engañosamente. Ellos le aseguraron que obtendría victoria en la batalla. Pero Josafat vio lo que estaba detrás de esa imitación a profeta. Él desconfió del consejo de esos profetas, pues tenía un verdadero discernimiento y una percepción espiritual. Insistió en que viniera otro profeta del Señor a quien se pudiera consultar o confiar. ¡Ay, lo que habrá sido para Acab y su querida esposa escuchar del otro rey esto! Entonces, ahora les presentamos el tercer protagonista, Micaías. Y fíjense quién era. El hombre se llamaba Micaías, un verdadero profeta de Jehová, pero Acab no lo quería, no lo apreciaba. Le tenía rabia. ¿Por qué? Porque le decía las cosas como son. Y a ti y a mí no nos gusta que nos digan nuestros errores y las cosas como son. Y a veces reaccionamos violentamente, o nos enojamos, o, estimados, como dicen en un país en Latinoamérica, nos enmulamos, o sea, nos volvemos mulos, como dicen. Josefo cuenta que Micaías había profetizado contra Acab por su necio comportamiento con Ben-Hadad. Eso lo encuentras en el libro de Antigüedades. Entonces, Micaías no estaba en buenos términos con Acab. Micaías era insobornable, recto, le daba al pecado el nombre que corresponde, no seguía la corriente, no temía la muerte. ¿Cuántos cristianos hoy en día pueden decir lo mismo? ¿Cuántos miembros de iglesia, cuántos líderes nosotros podemos decir lo mismo? Ay, estimados, no temía la muerte. Eso es cosa seria. Los malos generalmente aborrecen a los buenos. Acab aborrecía a Micaías porque le daba mensajes que no concordaban con sus deseos impíos. Es más, entre los 400 profetas había uno que los manejaba.
y fue y lo abofeteó al pobre Micaías, y lo humilló y lo pateó. El rey de Israel deseaba hacer su propia voluntad y quería que los profetas que él elegía estuviesen de acuerdo con él. Parecido a algunos líderes de naciones hoy en día, que si no están de acuerdo con él, lo envenena con, plutonio o con algún elemento radioactivo. Que si no están de acuerdo con él, manda a la fuerza policial a opacar las protestas. ¿Te puedes relacionar? No estamos dando nombres, ¿para qué? Nada más mira las noticias. Ahora, después de un banquete de gala, en el cual fueron regiamente agasajados Josafat y su séquito, los dos reyes fueron a una plaza pública cerca de la puerta de la ciudad. Al llegar el profeta Micaías, presenció una escena, trágica y cómica. 400 profetas falsos animaban a Acab a atacar a Siria. Uno de ellos, Sedequías, pretendió hablar en nombre de Jehová. Ay, por favor, estimados. Pero eso no indicaba que era un buen profeta de Jehová, sino que tan solo disimulaba para complacer el pedido de Josafat. Si estoy viendo ahora en las elecciones que un montón de políticos disimulan y para complacer al candidato hacen lo que les parezca para estar del lado bueno del futuro rey o presidente de la nación. No olvidemos que los profetas verdaderos no se dejan sobornar para profetizar cosas balagüeñas. Entonces Micaías habló irónicamente. Está bien, ustedes quieren escuchar esas tonteras que dicen los 400. Voy a nadar con las truchas, voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, a ver si ustedes se convencen. Y vamos al libro de Reyes, capítulo 22, versículo 12, y dice así: Sí, sube a Ramot de Galad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Ustedes creen que de verdad eso era el mensaje de Dios? No, Dios le dijo: sígueles por el lado, porque estos son tercos, son retobados. Le vamos a enseñar quién tiene la última palabra. Micaías tomó las declaraciones de los falsos profetas con tono de burla. Era como que mofándose del rey Acab le decía: haz la prueba y verás lo que te pasa. Como a veces los padres: ¿tú quieres hacer eso, hijito? Está bien, hazlo, que te vas a quemar. ¿No me escuchas? Hazlo, vas a ver el resultado. Lo mismo estaba pasando con Micaías. A esa altura, Acab comprendió que el profeta Micaías hablaba irónicamente. Él conocía a Dios y a los que falsamente pretendían hablar en su nombre. Pero en ese momento, el supuesto profeta Sedequías, revelando el espíritu malo que traía dentro, golpeó a Micaías en la mejilla, un insulto extremo. En respuesta a ese insulto, Micaías dijo que llegaría el día cuando todos los profetas, como él, tendrían que esconderse por el terror que sentirán. Era una profecía del futuro. Entonces, y añadió diciéndole a Acab: si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por mi boca. Así Micaías le comunicó a Acab que no regresaría de esa guerra. Finalmente, se libró la batalla. Un hombre sacó una flecha de su aljaba, la puso en el arco
y al azar hirió al rey Acab entre las coyunturas de su armadura, provocando la muerte. Estimados, cuando Dios habla, créele. Tú sabes muy bien que no se puede jugar con la voluntad divina. El Señor te ha dado las Sagradas Escrituras. No podemos ser porfiadores y tercos. Él sabe el futuro, Él sabe lo que va a acontecer. ¿Cuántas veces en las campañas evangelísticas hago el llamado? La persona está convencida pero no convertida. Quiere pararse y no se para. Y cree que puede pasar el tiempo y salir con la suya y vivir dos vidas al unísono. Y después escucho un accidente fatal, una enfermedad terminal. Si hubieran en ese momento escuchado la voz de Dios por medio de su servidor, el llamado del Espíritu Santo, cuántos dolores de cabeza hubiera evitado. Pero el mundo no cree eso. Uno cree que uno puede desafiarle a Dios día y noche. Un clamor recorrió por todo el ejército. Cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. La profecía se había cumplido. Acab procedió a ir a la batalla a pesar de saber que el resultado no solo sería perder, sino que moriría. Y estimados, así ocurrió. La muerte del rey destruyó las esperanzas de victoria de Israel. Por lo menos Acab se fue a la batalla y él estuvo al frente. Pero ¿qué de estos líderes que tenemos alrededor del mundo que mandan a nuestros hijos a pelear sus guerras y ellos se quedan detrás del escritorio y hablan como tremendos hombres o mujeres, tremendos machos, y se insultan uno al otro, pero el que tiene que pelear tu guerra es ese pobre hijo de una madre y de un padre? Así fue Acab. Y Acab terminó perdiendo su vida. Yo estoy seguro, hermanos, que si mandaríamos a nuestros presidentes al frente de la guerra a pelear como un soldado normal, habrían menos guerras. Porque son muy valientes detrás de una fachada. Oh, estimados, Israel sufrió las consecuencias. Israel fue cayendo como los dominós, causa y efecto. Y en cuanto a Josafat, sabemos que él era un buen rey, pero a pesar de la clara profecía de Micaías de que iban a perder, Josafat continuó su alianza con Acab. Fue a la guerra y fue derrotado, pero Dios amaba a Josafat y lo protegió. Le buscó una manera para que escapase de la muerte. Todavía Dios tenía amor hacia ese rey que había sido fiel a él toda su vida. ¿Sabes? En este momento se está librando una guerra cósmica. Es entre Satanás y nosotros, entre Satanás y Dios. Hay dos alianzas que podemos hacer. La alianza con el mundo y sus tentaciones y la sagacidad de Satanás, que te promete la victoria, o la alianza con Dios, que no te promete lujuria, comodidad, no te promete muchas riquezas, sino te promete la vida eterna, pero que vas a sufrir en vida. ¿Qué alianza tomarás tú? ¿Con Cristo? ¿Sin Cristo? ¿O con Satanás? Es fácil esto, no lo compliques. No, lo voy a pensar, ¿qué dirá mi familia? Amigo, el día del juicio se avecina. Satanás va a perder contra Jesús. Tú quieres estar del lado ganador, ¿no es cierto? Pero no perderá solo. Perderá con sus ángeles y con los humanos
que se unan a Él. ¿Eres tú uno de ellos? A pesar de ser perdedor, todavía hay personas que se aferran a Satanás en su malvada obra, ¿no es cierto? Mira alrededor tuyo. Hermano, hermana, no seas como una mosca que sigue a un cadáver para ser enterrada con el mismo cadáver. Tú no eres eso. Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Jesús vino a traer salvación al mundo. Sin embargo, destruirá a Satanás. Pero antes de hacerlo, Él desea que nos separemos del maligno. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si nos aliamos con el enemigo, seremos destruidos junto con Él. Hoy te invita el Señor, yo te invito, únete al bando victorioso. Deja de hacer alianzas con Satanás, pues es el perdedor certificado. Amigo que me escuchas, hoy viste una alianza que no resultó bien. Un buen rey y un rey maléfico. Amigo, no puede una persona que está llevando bien las cosas en Cristo unirse con otros pensando que Él está en terreno seguro. Hoy el Señor dice, miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. ¿Qué te parece? Si en este momento nos entregamos al Maestro y oramos. Padre que moras en los cielos, yo quiero aliarme contigo. Padre, pido en esta oración, que todo aquel que escuchó el tema, que lo vio, que pueda entender que es momento de ponerse del bando de Cristo, enamorarse de los atributos del carácter de Cristo. Danos el poder, la fuerza, la fortitud para vencer al enemigo. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de La Voz de la Esperanza te invitamos todos los viernes a estos temas fascinantes. Además, el estudio de la escuela sabática. Gracias por tus oraciones y también por tus donaciones. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos: Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza